Bienvenidos al Espejo y hoy tenemos la oportunidad de charlar con Vanessa Odi, concejal de la ciudad de Santa Fe. Concejala. Concejala, ¿Sí? sí. ¿Se dice las dos maneras o En o realidad no? hay toda una discusión respecto ¿Sigue estando de esa eso. discusión Sigue todavía? estando, y sobre todo con los hombres, como te imaginarás. Pero en realidad también para nosotros es una manera de poner y visibilizar también la cuestión de género. Por eso preferimos lo de concejala. Concejala. Vanessa, ¿nacida en la ciudad de Santa Fe? Sí, nacida y criada, como se dice. Sí, yo nací en un barrio humilde de la ciudad, en el barrio Alfonso, un barrio del cual me siento muy orgullosa porque creo que donde uno nace también es el espacio y el lugar donde uno se forma. Sí, nací en ese barrio y hasta hace muy poquito tiempo vivía allá con mi mamá y con mi hermano. ¿Familia numerosa o son pocos? No, una familia muy chica. En realidad es mi mamá y mis dos hermanos. Y papá falleció cuando yo era muy chica también, así que somos poquitos. ¿Y tu vieja de qué laburaba, por ejemplo? ¿Laburaba? ¿Cómo era la vida? Sí, mis dos viejos laburantes. Mi papá era cartero, una profesión que yo disfruté mucho cuando era chica, de que lo reconocieran en la calle mis amigos cuando él estaba cumpliendo su tarea. Y mi mamá, una militante, y además trabaja hasta el día de hoy, es municipal, empleada municipal. ¿En qué área? Ahora está en turismo y cultura, pasó a cultura, pero desde el inicio de la democracia estuvo en intendencia. Así que los dos laburantes, ¿tus hermanos? Mis hermanos, los dos estudiaron, soy la del medio, una hermana mayor que vive en Rosario, ella es instrumentadora quirúrgica y trabaja en el hospital de emergencias allá, y mi hermano, el más chico, que es visitador médico pero no ejerce la profesión. ¿Sufriste el problema que tienen los hermanos del medio de ser un poco ninguneados dentro de la familia? ¿O no fue tal el caso tuyo? En realidad creo que más allá de la condición, y puede ser ahora que vos me lo decís en relación a la ubicación que tenía en la familia, siempre me tocó, y también en otras actividades de mi vida, una actitud o una práctica más conciliatoria. Era la que tenía que conciliar los intereses de la familia, ponerlos en común y tratar de llegar a acuerdos con eso. Una tarea que... ¿Aprendiste eso, digamos? Que me gusta mucho, sí, que me gusta mucho y aprendí a hacerlo. ¿Sos pasional? ¿Sos más bien reflexiva? ¿Cómo te definís vos? No, yo... ¿Sos sanguínea? Creo que nada en la vida puede hacerse sin pasión. Siempre digo que de mis padres, ya que estamos haciendo referencia a la historia, heredé mis dos pasiones, esto lo charlamos en alguna oportunidad con vos, mis dos pasiones. De mi papá el fútbol, a pesar de que no soy del mismo club que era él, yo soy sabalera y mi papá era muy unionista, y de mi mamá la política. Yo creo que toda actividad humana tiene un plus si uno la hace con la alegría y con la pasión que te motiva a hacerla. Sí, soy bastante sanguínea. ¿Se daban así discusiones en la mesa familiar, ya sea de política, de fútbol? Sí, somos de pelearse. Somos una familia que discute mucho los temas propios, pero también los temas sociales y los temas políticos. Los posicionamientos políticos con mi mamá han sido motivos de discusiones y de momentos en los cuales no nos hemos podido acercar. ¿En serio? Sí. Pero peleas así de, digamos, por ejemplo, mientras están comiendo, ¿se daban esas discusiones políticas? Todo el tiempo, sí. Y como todo en la vida, mis hermanos, por ejemplo, al vivir en un espacio, en una casa en donde la discusión política y la actividad política también, porque mi mamá era militante, tomamos actitudes diferentes. Yo me sumé desde otra orientación política, desde el socialismo, a la actividad y a la práctica y a la militancia. Mi hermana adhiere al partido político al que yo pertenezco, al Partido Socialista, sin una práctica militante. Y mi hermano tiene una lejanía muy marcada con la política. No le interesa la política, digamos, ¿no? En realidad sí las cuestiones sociales, pero tiene algunas críticas
con fundamentos a la actividad política en sí misma. ¿De los que no cree en los políticos? Sí, en los políticos y no en la digamos, claro. En la política sí como herramienta de transformación, lo que sí él es parte de una generación en el cual la dirigencia política ha hecho algunas cuestiones como para que los jóvenes tengan cierta reticencia o alejamiento de la política. ¿Qué cosas más recordás de tu barrio, Alfonso, digamos? ¿Cómo eran eso, las salidas, los grupos de amigos? Sí, recuerdo que es, y lo sigue siendo, también en las inundaciones fue un barrio en el que se demostró la solidaridad y lo que significaba la vida de un vecino para el otro. Nosotros, como no teníamos papá desde muy chicos, mi mamá tuvo que trabajar, entonces estábamos muy al cuidado de nuestros vecinos, por lo cual mi casa era el albergue de todos los chicos y monitoreada por los vecinos de las dos casas que estaban al lado. Era como una gran familia. Sí, o sea, sí. Y en realidad ahí aprendí lo que significan muchos valores, esto de pensar en el otro, de tener en cuenta al otro y de solidarizarse con el otro. La verdad que tengo algunos vecinos en particular que los quiero entrañablemente como si fueran parte de mi familia, han sido algunos como mis propios abuelos. ¿Eras de, qué sé yo, de salir por ahí a jugar más o te gustaba más la lectura? Hacía las dos cosas. Era una nena bastante imaginativa, me gustaba generar juegos, pensar en cosas que no estaban al alcance, también por la situación económica, de imaginar cuestiones que no estaban al alcance de mi materialidad en ese momento. Pero sí también tuve una educación, y en eso mi mamá hizo mucho hincapié en relación al estudio. Nosotros siempre teníamos un juego, ella nos enseñó, y a eso le debo poder escribir bien, sin errores ortográficos, que cuando le preguntábamos, ella siempre nos regalaba un juguete y un libro, para las ocasiones, para el Día del Niño, para Navidad, y cuando le preguntábamos el significado de las palabras no nos contestaba, sino que nos había regalado un diccionario y hacíamos un juego con mi hermana y con mis amigos de quién encontraba primero la palabra, y la verdad que era pedagógicamente algo muy interesante que me ayudó a tener algunos elementos importantes en mi vida. Había que tener imaginación, digamos, qué sé yo, algunas familias. En tu caso, ¿vos sufriste la pobreza? ¿La sufriste, la padeciste? Sí, conozco lo que son las necesidades. Y eso también me marca en mi militancia, o en mi decisión, o en mi elección. ¿Para ser político se necesita haber nacido en un barrio humilde? Creo que no necesariamente. Que no es una condición sine qua non. Lo que sí creo taxativamente es que la sensibilidad debe ser la condición de una persona que hace política. Porque también hay gente humilde que después, cuando llegó a la política, se olvidó también de los pobres con los que vivía, digamos. Tenés las dos. Eso no hay duda, eso es parte de la humanidad y de cada uno de los sujetos, pero creo que al menos yo entiendo que quien ha sufrido esas necesidades, quien sabe lo que es tener una necesidad y no tener al Estado para resolverlas, o hacer que se haga muy difícil el camino para encontrar la resolución a esa respuesta, uno no debe olvidarse de eso. ¿Escuela dónde estudiaste? Estudié en el primario en el Sagrado Corazón. Y en el secundario en el Padre Monti, que es el secundario de la Escuela San Cayetano. De lo cual tengo también maravillosos recuerdos. De la Escuela de las Hermanas, porque uno después, cuando va siendo grande, hace síntesis de algunas cuestiones en relación a las creencias, pero sí me enseñaron, como te decía anteriormente, algunos valores que me formaron y que me dieron una orientación en la vida. Y de la secundaria tengo los recuerdos más maravillosos, porque tuve... ¿Era de ratearte? No. Era muy buena alumna en cuanto a las calificaciones, pero era bastante complicada con la conducta, porque era bastante rebelde. ¿Eras quilombera? Sí, era de las que hacía lío, de las que, de hecho nosotros fuimos con el grupo de compañeros de esa promoción quienes armamos el centro de estudiantes, que en ese momento en una escuela católica
No era muy fácil hacerlo, pero teníamos un director que era Pedro Bayugar en ese momento, y también el padre Martín Cuello, que era el responsable legal de la escuela, que era un apasionado de la participación y un apasionado de los jóvenes. Entonces esas cuestiones las valoraba y nos impulsaba a hacerlo. Y además tuve mis mejores amigos, los forjé en esa escuela. ¿Sí? Sí. ¿Y vos integraste el centro de estudiantes? Sí, sí, sí. La primera elección... ¿Qué recordás de ese primer acercamiento a la militancia como estudiante? Sí, yo en realidad tenía una participación militante social desde la iglesia. Yo participaba en grupos de catequesis que dirigía el padre Gasparotto en el barrio, era en el Arenal. Y era un acercamiento, desde la cuestión de la iglesia, desde los valores, desde la Eucaristía. También era para nosotros quienes estábamos allí, que éramos jóvenes también, una excusa no solo para mostrar a un Dios más cercano, a un Dios con los pobres, sino también para elaborar y para estar junto a la gente, mostrando prácticas, redes, formas en las cuales si te organizás, podés transformar mínimamente una realidad que era compleja. Y con el centro de estudiantes fue apasionante porque fue con campaña, con propuestas. Nosotros por la mañana, cuando izábamos la bandera, teníamos un espacio para reflexiones. Y en esos lugares cada una de las listas, que eran conformadas además por delegados de cada uno de los cursos, hacía su propuesta política. Y fue muy interesante porque además de hacer cosas para la escuela, como por ejemplo la radio, pinturas o actividades solidarias para juntar fondos, trabajábamos con una materia que en ese momento se llamaba proyecto de servicio, en articulación con algunas organizaciones de barrio como Varadero Sarzotti o la Villa del Centenario, lo cual te da una proyección social importante. ¿Y ya en ese momento sabías que tu vida iba a pasar por la política? No sé si lo sabía. ¿Tenías eso tan marcado? No, pero en realidad siempre cuando uno se plantea esta cosa también de la obligación de que parece que hay que estudiar, y eso es importante, pero debatíamos entre todos qué carrera vas a estudiar. Y en realidad yo pensaba que podía hacer o sociología o ciencia política, dos carreras que en ese momento en nuestra ciudad no había, lo cual hizo que me tuviera que ir a estudiar a otro lado. Vanessa, ya seguimos, vamos a meternos un poco más también en lo que estás haciendo ahora, en lo que crees de la política y en lo que no crees de la política. Algunas cuestiones también que tienen que ver con que personas jóvenes también estén participando de estos procesos en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ya volvemos. Continuamos aquí en El Espejo con Vanessa Odi. Vos decías en el bloque anterior te tuviste que ir a estudiar a Rosario. Vos estudiaste ciencias políticas. ¿Por qué el socialismo? En realidad, cuando yo ingreso a la universidad era un momento histórico muy particular del país y también del socialismo en Rosario. Yo ingreso a la universidad en los 90, en lo cual, como sabemos todos, el imperio del neoliberalismo era contundente. Y la universidad era un espacio que ofrecía batalla, sobre todo cuando se estaba discutiendo la ley de educación superior. Y en ese momento el MNR, el Movimiento Nacional Reformista, que es el brazo universitario del Partido Socialista, trabajaba y trabaja con una propuesta vinculada al reformismo, pero lo que a mí me definió también para participar en ese espacio es que era una agrupación política que discutía el rol social de la universidad y que además de las cuestiones académicas propias de la universidad puertas para adentro, hacía un trabajo muy fuerte en relación a la extensión universitaria. Y por otra parte, yo ingreso en un momento en donde esto que, para quienes venimos de la izquierda o pensamos de la izquierda, el socialismo democrático era una realidad en Rosario y se ponían en cuestión cosas vinculadas a otro desarrollo urbano y
la priorización de algunas cuestiones que a mí me parecen esenciales, como la salud pública, que en Rosario, bueno, posteriormente... Se pudo avanzar mucho más en administraciones municipales como esa, como la de muchísimo. Sí, 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 así fue. Y además porque en ese momento a mí una figura que me marcó muchísimo es la de Guillermo Esteves Boero, alguien que podría haberse dedicado por su... Ahí tenés el ejemplo de lo que charlábamos anteriormente. Por su condición de clase o por su condición social podría haberse dedicado a otra cosa que no fuera la política, o a lo mejor desde otro aspecto político, no desde el socialismo. Y sin embargo asumió la lucha de los trabajadores como propia. Es difícil, vos decías el tema de la década del 90, ¿esa puede ser la primera decepción en la política? O la primera decepción ya vino dentro también del trabajo dentro del partido, porque me imagino que dentro del partido, hay cosas que vos la ves en la macro y vos decís, sí, me interesa, me entusiasma, pero en lo cotidiano también es bastante complejo y debe haber días que vos decís, sí. ¿para qué me metí en esto? Sí, mira, yo lo que te decía anteriormente, yo me defino básicamente como una militante. Y creo que en el desarrollo de una organización, en este caso de un partido, uno va asumiendo diferentes responsabilidades, y lo saludable, al menos para mí, eso reivindico de la organización política a la que pertenezco, es que las elecciones de la representación se hacen teniendo en cuenta estas trayectorias militantes. Sí, claro que en la cotidianidad las adversidades y muchas veces las trabas para dar soluciones concretas te tiran para atrás, pero sin embargo creo que para eso uno tiene esa responsabilidad y tiene que seguir en esos espacios buscando las formas, no solo interiormente y con posiciones partidarias internas, sino también con las otras fuerzas políticas para encontrar los consensos necesarios para poder dar solución a los problemas de la gente. El tema de las otras fuerzas políticas es todo un tema cuando uno ve, digamos, experiencias no tan lejanas de fracasos, de coaliciones, de alianzas. ¿Qué es lo que tiene que tener esa coalición, esa alianza, esa unión de partidos para que realmente funcione y no como un brazo opositor al gobierno de turno? Sí, yo creo que la experiencia, si hace referencia específicamente a la conformación del Frente Progresista y al funcionamiento del Frente Progresista, hay que entenderlo como parte de un proceso. Y también en una historia, nuestra historia argentina, en la cual las posibilidades o las experiencias de coaliciones o de frentes no son muy habituales, y también en una idiosincrasia propia de los argentinos. Venimos de años en los cuales parece que el esquema, no solo en política, sino que se traduce en algunas otras cuestiones que hacen a lo cultural, siempre han sido binarios. Creo que las experiencias que han habido en Latinoamérica, fundamentalmente en relación a los frentes, que han sido exitosas no solo al interior, digamos, en la institucionalización y en sus formas internas, sino también con experiencias de gobierno, han tenido que ver precisamente con esto, con el diálogo para adentro, y algo que a mí me parece también muy interesante, han sabido captar algo que para mí es fundamental cuando hablamos de calidad institucional. La calidad institucional no es solo la transparencia, mecanismos más abiertos, sino poder incorporar también en la discusión y en las decisiones a las organizaciones sociales. Porque digo, la participación está muy de moda discursivamente, pero la participación es todo un proceso que hay que cuidarlo, un proceso que hay que perfeccionarlo, pero además también... ¿Qué riesgo se corre de no saber utilizar esa participación? Yo creo que... ¿Cuál es el mayor riesgo que se corre? La decepción respecto de los espacios. Digo, una vez que si la persona que quiere incursionar o que necesita a lo mejor llevar un reclamo, cuando no encuentra la respuesta como ella pensaba, sí, no sé si como ella pensaba. Yo creo que también es parte del proceso de crecimiento, sino de poner en común diferentes visiones y en común buscar las respuestas. Yo creo que parte de la calidad institucional también tenía que ver con redistribuir el poder social y popular,
cuando uno en estos espacios, además de llamar a la participación, de convocar, las decisiones sobre las cuestiones públicas también sean tomadas y efectivizadas por la gente que fue convocada. ¿A la mujer le cuesta más, por ejemplo, incursionar en determinados ámbitos como la política? Por ejemplo, yo hablé con dirigentes radicales, mujeres radicales de muchos años, de muchas décadas trabajando dentro del partido, y que dice que todavía en el partido, en la Unión Cívica Radical, sigue siendo machista, por ejemplo, ¿no? Tiene una concepción muy machista. ¿Eso pasa en otros partidos? Pasa en todas las organizaciones. Creo que va de suyo, yo no tengo un discurso sexista, porque creo que va de suyo el lugar que la mujer ha sabido ganarse, no solo en los ámbitos profesionales, académicos, políticos, sino también, a mí no me gusta mucho hablar esto de los valores o de las capacidades de hombres y mujeres y este discurso casi oficial de que las mujeres somos sensibles y los hombres fuertes. Ha quedado más que demostrado que las mujeres hemos sabido, desde la crisis del 2001 hasta parte, ponernos la familia al hombro y salir a luchar en todos los espacios. De nuestro partido, la cuestión de género es un tema que lo hemos puesto en el debate público nacional en relación a la violencia de género, diversas cuestiones. Pero para adentro también nos estamos dando discusiones respecto de los órganos de conducción del partido. De hecho, que hoy existan mujeres en el 20%, este cupo es producto de que existe una ley. Nosotros nos estamos dando, y de hecho así fue cuando se leyó las conclusiones de las comisiones de mujer en el Congreso del partido, de discutir también en los órganos de conducción el 50% de representación de las mujeres. Y en realidad creo que de lo que se trata en estas cuestiones es también de educar a los hombres y de encontrar en los hombres aliados para poder desarrollar las tareas. Es cierto que las mujeres tenemos mayores responsabilidades sobre las cuestiones del hogar, si se quiere, y eso nos impide tener un desarrollo en lo profesional y en este caso en la actividad política, que es una actividad que demanda de la vida personal y de los tiempos personales muchísimo tiempo. Yo creo que hay que encontrar en los hombres aliados para poner esto, que no es otra cosa. No enemigos, sino... No, aliados estratégicos, y repartir y democratizar también las responsabilidades. En mi caso particular, la cuestión de ser mujer al interior del partido no ha sido un obstáculo, pero si bien es cierto, es que mi proyecto de vida en estas cosas que algunos dicen que las mujeres tenemos que hacer, esto de casarnos, tener hijos, qué sé yo, que yo no creo que deba ser así, sino que es parte de una elección. En mi caso, yo he decidido retrasar de algún modo esas responsabilidades, esas decisiones, esas obligaciones, y eso me ha permitido dedicarme con más tiempo a la política y a la militancia. Y en lo terrenal, digamos, en la ciudad de Santa Fe, ya en tu laburo dentro del Consejo Municipal, ¿cómo la ves a la ciudad de Santa Fe? ¿Sigue habiendo mucha pobreza? ¿Hay mucha inseguridad? ¿Cómo se le encuentra la vuelta a un tema que sabemos que es súper complejo, que no hay una solución mágica, pero que al mismo tiempo el vecino te lo pide? Sí, esto es parte de la cotidianidad. Además de los proyectos y de la cuestión que trabajamos institucionalmente, de la normativa, es con lo que nos encontramos todos los días, con los vecinos que llegan al Consejo y también con los vecinos que nosotros nos encontramos en los barrios, en nuestra recorrida. Creo que en la ciudad de Santa Fe se ha avanzado en algunas cuestiones que eran importantes, en relación a tener un plan de gobierno y a llevar adelante un gobierno. Se han recuperado algunas cuestiones que me parecen emblemáticas e importantes, que tienen que ver con el espacio público, pero también creo que las cuestiones de financiamiento de los estados municipales complican a la hora de dar respuestas y soluciones a la gente, digamos, la cuestión presupuestaria y que no nos envían los fondos de nación, de provincia y todo, no le resuelve su situación concreta. Y esto hay que asumirlo. En relación a la complejidad de temas como la pobreza, como la inseguridad, que sí son ciertos, que no podemos tapar el sol con las manos, yo lo que creo es que
hay dos cuestiones. En primer lugar, la voluntad política de poner primero las necesidades de la gente. Digamos que esto tiene que ser lo que debemos priorizar aquellos que tenemos responsabilidades públicas. Y por otra parte, la articulación clara con diferentes niveles de intervención y del Estado para darle respuesta. Y por otra parte también creo lo que te decía en relación a la participación. Yo creo que las cabezas piensan donde los pies apoyan. Entonces ninguna política pública, ninguna ordenanza, por más que se requieren de determinados saberes específicos, técnicos, puede hacerse sin la gente que está involucrada en cada uno de los temas. ¿Y la ves a la gente más involucrada en los temas? ¿O todavía falta? Me parece que falta un proceso y que además se involucra únicamente en lo que le conviene, en el momento. Sí, que también es lógico que de todas suceda, maneras, ¿no? creo que hay más organizaciones territoriales sin el nombre de la organización en sí misma que lo que uno cree. Creo que durante tantos años de falta de respuestas, la gente sabe qué cosas se tienen que hacer y se organizan en los barrios para responder, a lo mejor en una cuestión puntual, o para organizarse y para plantear la demanda también, que se dé ese salto desde el problema particular a colectivizar una necesidad. Sí, creo que se han abierto espacios para la participación, pero creo que hay que profundizarlos. Por ejemplo, ahora algo que me pareció muy pertinente fue este ciclo de foros que se iniciaron en el Consejo Municipal, precisamente la primera edición con jóvenes y con una problemática vinculada al rock. Imagínate que una temática tan vinculada, tan estigmatizada con la violencia, las drogas, el alcohol, y con un problema que es puntual, que es dónde o cuáles son los espacios para que nuestros artistas, que son muy buenos y están diseminados por todos los barrios de la ciudad, tengan un espacio, una normativa y garantías necesarias y pertinentes para llevar adelante y para mostrar el arte y lo que están haciendo. Y la verdad que esos me parece que son los espacios que institucionalmente tenemos que cada vez más multiplicar y cuidarlos. Y ya para ir cerrando, ¿cómo te imaginás a la dirigencia política? Porque estamos en un momento muy convulsionado a nivel nacional, muy interesante, un momento muy lindo para aprovecharlo, para sacar experiencia y reflexionar, ¿no? Pero ¿cómo te imaginás que va a ser la dirigencia política a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Vamos a aprender algo? ¿Va a ser más madura? Donde vas a estar ya muy metida. Sí, la verdad es que creo que en primer lugar las organizaciones políticas deberían darse un debate serio en relación a la formación de los cuadros dirigentes. ¿Qué significa ser un cuadro dirigente? Por eso yo te lo decía en relación, para mí no hay componente, no hay dirigente, sino es un militante. También la cuestión generacional. Nosotros, o más o menos los de mi generación, hemos compartido, lo digo en relación al Frente Progresista, hemos compartido espacios de articulación, de creación, de discusión, en los cuales hemos planteado este tipo de cuestiones, y creo que es saludable generar estos espacios porque hoy a nivel nacional lo que uno ve me parece un momento interesante, pero para que la salida o el saldo sea positivo. A veces esta discusión binaria, está claro que la política es conflicto, está claro que la política es adversativa, pero lo que yo creo no debe hacer la política es tomar a quien es un opositor como un enemigo. Y creo que de eso tenemos mucho para aprender y que corresponde a la dirigencia de las organizaciones políticas darse un debate importante acerca de la formación y de la renovación de sus cuadros dirigentes. Vanessa, un placer. No, un placer. Muchísimas gracias. Mío, muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene.